viene Isabel, que nos va a decir lo que tenemos que hacer, María. Genial, vale. Con la falda para ponerle los automáticos, como hemos quedado con ella. Así, ¿no? Mira, ya está aquí. En un lado las hembras y en otro los machos, pero van así. ¿Qué tal? Maribel y María. Hola, Hola. Isabel. Las artistas que van a transformar esta falda en la capa que estamos comentando. Entonces, bueno, os vamos a enseñar un poco, bueno, pues tenemos estos automáticos industriales que, bueno, quienes nos conocéis, sabéis que a mí me gusta muchísimo utilizarlos en nuestros diseños. Y bueno, teníamos el azul, este en oro y también el naranja. Entonces, bueno, estuvimos pensando en ponerle el naranja, pero al final el dorado iba mejor con la chaqueta, que antes la habéis visto. Sí. Y bueno, pues pensamos que el dorado era más neutro y luego a la hora de ponerte distintos accesorios, pues iba a funcionar muchísimo. Te va a condicionar mejor, menos el Pero dorado. bueno, para que vierais un poco los otros colores. Entonces, bueno, en el dorado pensamos que va a quedar súper bonito. Y bueno, vamos a comentar un poco el arreglo que se va a hacer. Si quieres, Mariby, coméntalo, porque bueno, le estaba comentando antes a Mariby que me gustaba mucho conservar el botón, sí. y el ojal, porque bueno, pues podía ser ponerle los automáticos a continuación, ¿no? Y conservarlo. Porque al final se trata de conservar, no de estar transformándolo de una forma agresiva en este caso. Otras veces vamos a ver cambios que son realmente unas transformaciones muy radicales, ¿no? Pero a mí en este caso no me apetecía. Y bueno, siempre se puede volver a utilizar de falda si se quiere, ¿eh? Entonces al final vamos a conseguir una prenda multiposición y bueno, te la puedes poner tanto con pantalón o con unas medias, ¿no? Siendo falda. Nada, el arreglo, lo que habíamos hablado, que te dije que era lo mejor pues que... bien el detalle, porque así quien lo... mira, lo que vamos a hacer es quitar la cremallera. La falda lleva bolsillos, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí, que y los quería yo dejar. pensaba cerrarlos, pero tú me dijiste que era mejor ponerle los automáticos así y luego ponerle otro de adorno. Es que me parece muy cómodo. Y ya está. Ya que tiene los bolsillos. Hombre, más cómodo y más rápido para hacer el arreglo, Más rápido, porque no hay que más cerrarlo. cómodo. Y luego además es una falda que tiene el bolsillo, bueno, para ser una falda lo tiene bastante profundo. Sí, Entonces, tiene bastante profundidad, mira hasta dónde llega. Claro, entonces me parecía comodísimo. Claro, y luego Si, nada. por ejemplo, lo llevas de falda o de capa, puedes meterte el móvil o Sí. te cabe perfectamente. Y luego nada, descoser la costura, vamos a conservar el forro como hemos estado hablando Que también nos gustaba. y ya está. Y básicamente es eso, desarmar la cremallera, porque como esto lo vamos a, como tú bien has dicho, lo vamos a respetar, vamos a poner los automáticos como así, hay que tomar bien la medida, pero vamos a poner como 7 automáticos, más o menos así. Va a quedar muy bonito, sí. Bueno, hemos mirado 7, pues repartimos para los 7 Claro. el espacio y ya Ahora está. ya se mide bien. Los machos en un lado y las hembras en otro, para que te lo puedas poner luego de falda. Y luego cuando quede abierto, que lo vamos a ver al final, lo bonito que queda, se van a estar viendo los automáticos, con lo cual también es muy bonito porque van a quedar de adorno, ¿eh? Y ya está, pues nada, empezamos. nada. María, Manos a la obra. nos toca. Vamos ahí. Venga, ¿Me voy a llevar estos allí? genial. Si quieres, como tenemos que estar las dos, vete descosiendo esta zona y yo voy descosiendo por esta. ¿Quieres? Vale. De aquí a esta que es. ¿Te acuerdas que comentamos Sí, que es que sí. estaba y es un bajo postizo? La cremallera está bien cosida, ¿eh? No la he cosido yo, ¿eh? Te lo aseguro. ¿Qué te las están abriendo? Un brocado. Un brocado tipo damasco, porque si te das cuenta es muy gordo. Sí. Es muy gordo y es de algodón. Parece un brocado de tapicería. La verdad es que es súper bonito. A mí me encanta. Pero la idea de tener 2 prendas en una es chula. Sí, porque aprovechas. Claro.
El forro está un poco pasadito, mira, me cuesta ahora descoserlo sin que se rompa. Claro, que tienes ahí. Sí, ¿Lo planchamos esto, María? sí, ahora planchamos las costuras. Bueno, no sé qué decirte, porque como aquí vamos a forrar el forro, porque hay que abrir esta costura del forro para ponerla aquí como si fuera una vista. ¿Sabes lo que te digo? Ah, o sea, el Claro, forro mira, está- Vale, la costura del forro también hay que abrirla y tenemos que forrar esto como estaba forrado la cremallera, vale, como pero, si fuera una vista, porque esto no se puede quedar a la vista. pero primero ponemos los automáticos y luego el otro se pone como el forro de los cuerpos, ¿o no? Igual, ¿Vale? sí, igual. Pero bueno, me da igual poner ahora el forro y luego los automáticos, me da lo mismo, Pero ¿sabes? los automáticos no tienen que calar al forro, ¿o sí? No, ¿O da igual? no debería. Con lo cual, si quieres, ponemos Bueno, como gordita las... se coge bien, ¿no? Claro, es Vale. que es eso, Vale, es que vale. es gordito. No nos va a costar porque es gordito. Ay, me voy a quitar las gafas porque se me empañan con la mascarilla y es un horror. ¿Ves? Aquí. ¿Y el fondo lo sujetamos o no? Aquella más fondo. Sí, Fondo habrá del que bolso, sujetarlo para que no se nos mueva. Eso. Que está con la tecla. Sí, pero ya nos estamos juntando ya ahí. Claro, Mariby, pero aquí lo suelto aquí, ¿verdad? Claro, tendrás que descoser. Es que hay que abrir la costura entera, María. Sí, pero como está aquí... El fondo cogido. Eso es. No se descose mal, pero... No, no se descose mal. Y fíjate si la tela es buena, que ya tiene bastante tiempo y no se abre, ¿eh? No. Según estamos descosiendo. Ahora, ¿ves? Aquí está apuntada la suelto. Suéltala, tú suéltalo todo para luego sujetarlo bien, porque es que si no, no lo vamos a poder sujetar bien. Creo que ya o descose vale, una o espera. descose la otra. Sí. Hemos llegado ya ahí a juntarnos. Quito de aquí. Nos saca al tirar una, a la otra se nos vaya la tijera y cortemos. Aquí... Estoy perdida. No, mira, ahora Acá, sigues acá, ahí, cortando por vale. aquí. Es que he dejado yo de descoser ahí porque no quería darte un tirón. Como estabas descosiendo ahí, no quería darte un tirón. Entonces me he pasado, yo creo que ahí, ¿no? No, porque ahora lo tenemos que montar, verás. Y si te has pasado, pues lo cosemos, no pasa nada. Vale. ¿Ves? Lo que pasa que a los bolsillos habrá que ponerle a los dos para que tengan una... Ah, es verdad, ¿sabes? hostia. Mira, y esto sin más, como para no descoserla ahí más, la voy a cortar sin más. Ah, porque traspasa un poquito. Claro, se mete dentro de la cinturilla, ¿ves? ¿Puedes Pero poner con esa tijera? sí, sí. Como no se va a ver, ¿ves? No se nota nada. Y ahora, ¿ves? Esto es lo que tú dices. Y lo que yo te digo, que hay que descoser esta costura porque tenemos que rematar esto aquí. Como si fuera una vista, Vale, ¿vale? vale. Quítale todos los hilitos, tú por un lado y yo por otro. Y ahora te monto esto del fondo del bolsillo. Está muy bien, ¿eh? Sí. Pero esto es porque la tela es buena, ¿no? Quiero decir, o esta tela se trabaja bien. No, es que esta tela se trabaja bien, María. Los brocados generalmente se trabajan bien, ¿eh? Hombre, te puedes encontrar con todo, pero los brocados suelen ser muy agradecidos en todo o en casi todo. Porque embeben bien, planchan bien. La verdad es que es un gusto. Cuando hemos hecho los trajes de novia en brocados, fíjate qué sufridos son. Sí, eso es verdad. Para cortarlo igual, o sea que... Esta parte va aquí igual, ¿no? O sea, quiero decir, luego aquí el forro. Claro, Aquí, claro. el forro abajo es más corto. Hay que dejarlo suelto. O sea, abajo suelto. Mira, y el bolsillo llegaba hasta aquí, que tenemos ahí como una marquita, ¿ves? Eso es lo que me pasaba, ¿no? No, no te has ¿No? pasado, porque es O que no esto... visualiza la parte del bolsillo. Nada, es que esto hay que sujetarlo aquí, María, así. Porque si lo metes por aquí debajo, O sea, el bolsillo sigue teniendo su función. claro, después. el bolsillo sigue teniendo su función, porque Isabel quiere que siga teniendo su función. Entonces hay que sujetar aquí bien, Vale. con unas puntadas ahí escondidas el fondo del bolsillo. Seguimos respetando el bolsillo, La abertura. claro, Vale. y luego el forro, igual, le traemos aquí y forramos. Vale, Por eso tenemos que descoser aquí. vale. El forro sí que hay que tener más cuidado, mira, ahí ya está un poquito...
nacido. Es que los forros se ¿Y va a dar pasan bien más. para adaptarlo? Ahí, o... Yo creo que sí. Piensa que nunca va a ir pegado al cuerpo. Y si ha valido de falda, ¿sabes? Como para los cuerpos siempre tenemos un poco más de... ¿no? De holgura. Pero esto, ¿No? como va a ser una prenda suelta al final, Vale. es que como se ha arreglado en Pero varias esta que tiene ocasiones. más No, punta. si es, ya sabes que yo descoso con esta, que es más. Que no me veo, ¿sabes? Está tan naranja eso. Es que es muy naranja. Mira, yo creo que no sé si nos va a hacer ni falta ir a la plancha, fíjate, porque tal cual las rayas lo vamos a, Sí, lo como vamos ese a fadoblé, utilizar, ¿no? exacto, y así no se machaca tanto la vista. Es súper bonita, ¿eh? Sí. Es súper bonita, sí. Y esta al cortarlo se va mucho los... O sea, como lo veo aquí remallada, se iría mucho. Yo creo que sí. Los hilitos. Yo creo que sí, por los dibujos, ¿sabes? Por la trama que tienen los dibujos. Esta no la corté yo, no lo... Pero yo creo que sí. Vamos, no la he arreglado yo nunca. Ay, Se queda ahí un poco pilladita, ¿no? es que tiene la puntada muy pequeña, ya. Y es que esto no quiero descoserlo mucho, luego lo rematamos a mano, ¿sabes? Ah, entonces esta no la quitamos entera. No, ¿para qué? Vale. Solo este trocito, Sí, para abrir la costura. eso es, y lo rematamos a mano y ya está. ¿Ves? Ujú. Ya está. Ahora esto le damos unas puntaditas aquí a mano, Ujú. a un lado y a otro. Colocándolo aquí bien, que se nos ha ido, aquí y aquí. Le quitamos todos los hilitos que se han quedado de... Y esto, ¿ves? Ahora lo forramos aquí, Vale. ¿ves? Y te va a tapar hasta aquí. Entonces aquí no hace falta... Ah, bueno, sí. Aquí Es después que- yo un poquito, pero esto está aquí sujeto. Claro, ¿sabes qué pasa? Que tendremos que tantear en algún momento, María, porque a lo mejor el forro suelto, cuando se lo ponga de capa, asoma. Imagínate que se queda retorcido y hace esto. Entonces a lo mejor... Hay que darle unos A lo mejor hay sujetes. que darle algún sujete, sí, Vale. en alguna costura, sin que O nos sea, tire. como una bailarina, Sí, ¿no? yo creo que sí, que lo vamos a hacer así. Pero no muy seguidas, ¿no? No, para que no nos tire. Y bailarinas, ya sabes, que te dejen aire. Ujú. Como no vamos a calar, si quieres ponemos el forro y así no le tenemos colgando. Vale. Espera, vamos a rematar primero el bolsillo. Es que debe de tener gesto de cuando... Ah, vale. Ay, con la mascarilla se hacen fatal los nudos. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo suyo sería dar un piquete y meter esto debajo. Pero si doy un piquete y lo queremos volver a transformar, ya no tenemos opción. Y no quiero hacer eso. Porque como lo vamos a tapar con la vista, ¿sabes? Claro, porque sería así, no debajo. Claro, lo suyo es Y así. para el giro. Claro. Pero no quiero dar piquete. ¿Y no quedaría más gordito, Mariby? No, queda igual. Que- El grosor es el mismo, María. Pero no quiero darle piquete por lo que te he contado. Vale. Aquí lo que hay que rematarle es muy bien para que, en caso hipotético de que se metan las manos, no se descosa de No, aquí. vaya, vale. Y ya está. Ay, que te he cogido las tuyas, Mariby. Da igual. Que no son tus favoritas. Son mis favoritas, ya lo sabes. Son mis pies y mis manos, como digo yo. Desde luego. ¿Esto se los dejamos los jugadores? Sí, porque los colgaderos es bueno para la percha. Si quieres, mira, vete rematando, que he tenido que abrir aquí un poquito, ¿ves? Vale. Para sacar la costura. Si quieres, vete rematando esto. Y el otro lado le pasa igual. Y también tenemos que rematar antes de nada el forro. Ok. Y luego ya lo último, los automáticos y ya está. Le voy a dar aquí otra puntada para que no abulte, para que no se levante. Mira dónde está el piquete. Nosotros habíamos dejado marca, pero mira dónde está el piquete del final del bolsillo, ¿ves? Ah, míralo. Claro.
¿Puedes? Que no te quiero tampoco. ¿Así estás tú bien? Así Maribel? estoy yo perfecta, sí. El mismo naranja, ¿eh? Es el mismo, sí, es que lo he estado buscando esta mañana y digo, no sabía si coserlo con naranja o con otro color más así, más tristón, pero la verdad es que queda mejor con naranja, la verdad. Con la cinturilla súper gordita. Claro, es que la tela es gordita, María. Es muy gordita. Pero, ¿Qué? a ver, hay una cosa que no entiendo. Yo no entiendo. ¿Por qué está puesto esto? No, mira, eso, mira, la falda ya ha sido arreglada más veces. Entonces, no sé dónde está el empalme, mira. Ah, esto Para- es un empalme. Claro, esto es un empalme, O sea, la falda llegaba hasta aquí. exactamente. Y Ah, para poder arreglar esta falda, sí. hemos cogido la parte de dentro de la cinturilla. Ah. Por eso tienes la cinturilla rematada O sea, con forro. Esta parte es la que se ha sacado. Claro, Entonces se ha tenido que quitar, se ha abierto de algún lado. claro, tenía otra vale, pinza y la hemos vale, quitado. vale, vale, La vale. profundidad de aquí están metidas en este ancho. Ah, vale. Y como no teníamos tela, por eso la ves, hemos cogido lo de dentro para ponerlo aquí y por eso la ves en forro. Ah, vale, vale. ¿No ves que es otro color de forro Calla, sí, sí. Vale. al original? A ver, espérate que me... Tú estabas No, en la cinturilla Ay, que me he ido. aquí. Aquí lo tengo escondido. Qué bueno eso, ¿no? Claro, a ver, hay que buscarse las mañas. A ver. Siempre hay de dónde sacar. Bueno, siempre no creo, ¿no? Pero... Claro, digo, porque llevaba aquí como esto, claro, de los restitos. Claro, ¿no? claro. No daba de ancha y le hicieron una costura. Como la chaqueta iba encima. Te voy a mover un segundo, ¿vale? Vale. Para coser esta otra Así, punta. ¿está Así, bien? sí, yo sí, tú. Sí. Es que para hacer un arreglo en una falda que sea, pues eso, que tenga como esta, está bien, ¿no? Porque puedes repartir puedes sacarlo de la profundidad. Claro, normalmente de todas maneras ¿No? piensa que las faldas siempre por sistema llevan una pinza. Entonces, si quieres ensanchar una falda y no tienes costuras, siempre puedes quitar esa pinza, ¿sabes? Sí. La mierda, mascarilla, eso, me Sí, quedo ciega, ¿eh? es que yo me he quitado las gafas porque no veo. Se me empañan las gafas y es que no veo nada. Ya está. Rematamos también ahí el bajo. ¿Y esta cinturilla por la tela que es va entretelada o no? El forro si lo tocas, sí. Ah, el forro sí. Tócalo. Sí. Lo noto gordito, pero no sé si era de la... Claro, el forro sí. Y me imagino, a ver, la tela también. La tela. Tócala. Mira qué gordita es. Ah, sí, es verdad. El forro cuando lo he mirado sí que se veía. Espera, que la estamos Pero haciendo. por esa- ¿Tú dónde estás? Ya están rematadas las dos Ah, puntas. abajo están. Sí, voy a rematar esto. Y mira, también está sacada de largo. ¿Te das cuenta? Ah, sí. Tiene bajo postizo. Mira por dónde iba. Mira la marca. Se Ay, nota mira, muy ligera, sí, pero la es ves. verdad, sí. Claro, hay que reciclar. Es ropa muy buena y hay que aprovecharla. Pero no se nota porque no está No, no se maltratada, nota. por así Exactamente. decirlo, Por está eso muy digo bien. que vamos a evitar ir a la plancha y Vale. maltratarlo por si hay que volver a, yo qué sé, en un futuro hacer otro arreglito que no se quede muy marcado. Ah, él queda esta, ¿no, Mariby? Sí, la otra punta del bajito. A ver, estoy metiendo esto, ¿verdad? Sí, para adentro, para que no some por el derecho. Y yo en mi lado tengo un poquito descosido. Debe ser que, mira, Le he metido hacia un poquito, Eso ¿no? es. Ahora con la aguja lo...
¿Lo llevas mal ras o metes un poco A ver, más, mira, ¿no? yo lo que he hecho ha sido al revés. Ah, pero es que tú lo tienes ya puesto. Pues mira, te metes así un poquito para que no se vean los pelos. Vale. Es que mira, yo tengo aquí el forrito por los pelitos, entonces no tengo más remedio que forzarle un pelín. Pero esto lo has metido un poco más, ¿no? ¿Esto lo has hecho aposta? ¿Lo de meter un poco más o no? Sí, para que no se me viera. Para que no se te es viera, que a ¿no? mí se me salía, no sé, a ti te Tampoco queda así está bien, sí. ¿no? Vale. Y para que no se viera por el derecho, ¿sabes? Lo que es una gozada es en esta tela coser los bajos, Sí, la porque verdad como que es tan sí. gordita no se notan las puntadas, es un gusto, Vas con cuidado, pero es verdad. sí. Lo voy a sujetar un poco así. Para apuntar al forro de lo que nos has dicho, o sea, de abajo, Como ¿cómo lo, lo hacemos? pues como lo vamos a hacer una prueba en el maniquí, Pero me refiero, lo hacemos después de los automáticos. sí, después de los automáticos. Y como vamos a hacer una prueba en el maniquí, la podemos poner en plano. Ponemos unos alfileritos y si cae bien en el maniquí luego hacemos las presillas. Vale. Y ya está. ¿Sabes? Por si acaso el demonio enreda. No saque al estirar. Y ahora vamos a calcular los automáticos. ¿Vale? Bueno, primero las vistas. Vamos a coser las vistas y ya por dentro la dejamos toda terminada. No sé si es que no sé qué puede cortar. ¿No? No. Trae para acá. Toma. Estás confusa. Mira, aquí está un pelín roto. Lo vamos a meter para adentro, para que no se vea. ¿Este forro era el tuyo? No lo sé. Ahí me pillas, María. Tiene pinta de que sí, pero ahí me pillas. La verdad es que no he mirado qué forro lleva la chaqueta, qué color de forro. Pero ahí me pillas. No sé si es el auténtico o se le ha cambiado. No lo sé. Aquí es preferible que esté como más mitad para... Bueno, aquí es que te marca un poco también. Claro, es que no tengo mucho ancho. Hombre, Vale. lo ideal sería una vista así. Ujú. O sea, lo ideal sería que esto fuera doblado así y engancháramos el forro aquí. Ah, para tener más... Claro, ¿no? pero como Vale. lo que tenemos es lo que hay, pues, Vale. pues nos adaptamos a lo que hay. Ok. Lo ideal sería así, pero como es imposible porque no tenemos. A ver, que no quiero que el forro haga gesto ahí. Ya. Me va a pedir hasta abajo. El desmentido que le he hecho por el roto, ¿le ves? A morir, ¿no? Sí. Vaya. Ahí. Y ahora colocamos el otro lado y tú coses una y yo coso la otra. Y ya está. No sé si en este lado estará roto también. No, aquí no. A lo mejor ha sido al... Sí. ¿Voy cosiendo yo este, Maribí? ¿O lo Sí, primero espérate blanquear? que lo cosa, Vale. porque a lo mejor te lo muevo y no quiero encordiarte. Claro, ahí lo único que se ve un poquito es el... Claro, pero es que es lo que te Vale. digo, no tenemos más remedio. Y esto lo voy a forzar más para allá para que no asome tanto por aquí, por el borde, pero es lo que hay. Ujú. Lo ideal, lo que te he dicho, sería una vista ancha para que no se viera el forro en ningún momento. Pero bueno, Esto está bien. hombre, Al final es una red. claro, ya está. ¿Ves? Pues nada, el lado que quieras, para ti uno y para mí otro. ¿Te ¿Vale? viene bien esa pieza? Sí, sí, a mí me da igual, yo me adapto. Es que si no... Ya he decidido que me voy a comprar un enhebrador. Sí, Es que con las mascarillas, ya para meter un poco. claro, entonces me voy a comprar un enhebrador. Sobre todo en la hilvanada. Que Sí, por eso, por el dilvanar. A ver. A ver si voy a... Me voy a... Vas a empezar a coser al revés. Eso, ¿ves? Sabía yo. Digo, algo me va a tener. Tú por abajo y yo por arriba. Eso es. Ahí. Ahora sí, lo tienes bien. Ahora sí.
Pues no. Me voy a sujetar el colgadero porque se me engancha el hilo. Ah, claro, vale, listo. Me lo voy a sujetar ahí un poco. Me encanta coser así los forros. Sí, a mí también. Bueno, es que me gusta mucho coser a mano. Como que relaja, que sí, está... A mí muy bien. Además de que me relaja, es que me encanta. ¿Te das cuenta que el brocado, aunque parece gordo, es blandito? Sí, es como dúctil, ¿no? Sí, es un gusto. ¿Y cómo saber? Porque claro, he visto brocados cuando he ido a lo mejor a tiendas y tal, para comprar, te digo, ¿eh? Sí. Y los veo un poco duros. O sea, esto lo veo... Es que el brocado tiene que ser bueno, María. Claro, pero este le veo que se... O sea, Claro. es durito, pero se maneja súper bien. Es que no es duro la palabra que le define, este es gordo. Es gordo, eso es. Pero lo que he visto es como... Áspero. Sí, como que no me imagino haciéndome, no sé, algo de ropa. ¿Sabes lo que te digo? Ya, no me extraña. Porque No me extraña. parece, no sé. Porque Porque para invierno te está genial, ¿no? sí, a mí me gustan mucho los brocados. No me atrevo mucho con ellos, pero sí que me gustan. Pero este me encanta por el colorido y por Sí. no sé, yo cuando está así muy... No sé, me gusta. Es que es distinto. Sí. Vamos, yo no lo encuentro esto. No lo veo en las tiendas, No. quiero decirte. Y este dibujo debería, o si te lo hicieras a ti, casado, Pues o de- esto no se puede casar. no sé, míralo a ver tú. Sí, se puede. La tela tiene dirección, la tela tiene dibujos. Mira. Pero no lo han casado. Deberían haberlo casado. Mírala, la línea, te la marca. Ah, es verdad. La línea la han casado, ¿ves? Más o menos la línea la han casado. Lo que no han Claro, casado la- ha sido los dibujos. Vale. Porque claro, la línea. piensa que es un poco- Claro, piensa que es un poco así a tonelada y en la parte de abajo se van perdiendo. Claro, es verdad. Casi todos, o sea, siempre hay que casarlo. En la parte de abajo, al ir entallando en la parte de abajo. es más difícil, ¿no? Exactamente, Se pierde un poquito. eso es. Y en un brocado así tan gordito se nota, a ver si me explico, se nota bien las direcciones de los hilos. Quiero decir, si tú cortas, por ejemplo, una pieza de estas al 10, ¿tendría el mismo bien que en una tela más fina? ¿O por ser más gordo Ceden menos, ceden menos? ¿no? ceden menos. Las telas gordas suelen ceder menos. Los que más ceden, el crepe este que utilizamos nosotros, que es Sí. triacetato, cede mucho y los algodones también suelen ceder mucho. Los poliéster ceden menos. O sea que cuanto más gordito, menos se nota, ¿no? Claro, O sea, tiene menos su se nota 10, lo que pero- cede, efectivamente. Vale. Ayer vi una serie, ¿Sí? sí, una que estoy viendo, y era una falda de cuadros, pero Ujú. era como una falda tapa, Ujú. y eran todos al 10. Quedaba súper bonito, ¿eh? Los cuadros a veces quedan muy bonitos. Una serie como su vuelo, Claro. era muy bonita. Y al ser capa, hay zonas que cogen mucho al bies, otras más al hilo. Era muy bonita, le daba con un jersey de punto alto, así como De gris, cuello alto. de cuello alto, y súper bonito. Me gusta mucho el vestuario de esa serie, ¿Mm? de cómo sale la madre en concreto. Está pintada como más antigua, por así decirlo, Ujú. y es muy bonita, como más clásico, Ya. pero es muy bonito. Es que hay series que tienen y películas que Sí. tienen unos vestuarios. Eso está muy bien porque hace mucho el contraste a lo mejor de ahora, imagínate, Ya. en el 2020 con años atrás. De todas maneras, yo creo que ha habido cosas que se han ido degradando tanto que ahora hay a según qué personas le enseñas moda de antes y te dice que estás loca. Sí. Pero bueno, luego al final muchas cosas vuelven, ¿no? Sí. Hombre, mira, están volviendo las Básico, sombreras. ya ves.
Las sombreras van a ser, este verano ya se han empezado a ver. Y ya sabes que cuando se empieza a ver, un año es tendencia, otro año se lleva y otro año se va perdiendo. Sí, es verdad. Lo bueno de estas prendas es que yo creo que son atemporales, que no se pasan de moda nunca. Sí. Al final es que es un traje que es muy versátil, ¿no? O Por sea, eso. Incluso separado, porque la chaqueta por separado te la pones con, no sé, Sí, con claro. unos vaqueros o con el pantalón o tal. O con una falda, por ejemplo, en un color más moradito, más, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, aquí. Mira, aquí, a ver cómo los tanteamos, porque aquí como es lo gordito del bolsillo. ¿Lo poner ahí en automático ahí? Sí, Pues, pero no, tampoco choca tanto. Es que como es también el este del pliegue, Aquí no queda muy cerquita esto, Maribí. en la mía también, mira. Sí, vale. Luego ya, Me de, demoro ahí. claro, es que como la tienen justo hasta el borde, Vale. no te queda más remedio, María, que ponerlo hasta Mira ahí. este poquito. Nada, tranquila. Sí, ahora ya le ponemos los automáticos. Es que ves, no la vamos ni a planchar antes de poner los automáticos para que no se marque, ¿sabes? Vale. Ahí, espera que remato. Vale, ahora Me parece que habíamos medido 7. Espérate que los... Mira, ¿ves? Esto es lo que te digo. Que en algún momento No. haga esto. Si lo tenemos sujeto ahí, vale. el botón, como hay que conservarle, tenemos 57. Creo que lo había calculado como 6... Como... Pero una pregunta. Dime. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor es una pregunta tonta. No, Porque tú aquí, o sea, el automático va a llegar hasta aquí abajo. Cuando si te la pones... yo lo que dejaría sería ahí un hueco, ¿no? No. ¿O Claro. tú qué piensas? Claro, claro, porque mi pregunta era que si luego van hasta abajo y te la pones en algún momento como falda... Bueno, también puede ¿No quedar queda más bonito, cerrada? O, pero puede bueno, quedar bonito, bonito ¿no? soltarlo y que se te vea el automático. Bueno, también. Claro. También. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que sí. Mira, para respetar ahí la misma distancia, Ujú. ahora los tanteamos, Ah, ¿vale? sí. Los medimos. Sí, sí. Pero ves, más o Sí. menos, Vale. Ah, porque la distancia es de la cinturilla para abajo, ¿no? claro. Quizá un pelín más alto. Mira. Pero el que te coja del bolsillo, o sea, aquí este no te lo... Ahí no hay bolsillo. Le tenemos en la otra costura, aquí no hay bolsillo. Esta sería la parte de atrás de la espalda. Sí, no sí, tengo sí, fondo sí, de no bolsillo, tiene. ¿vale? Mira, entre automático y automático hay 8,5. No, acá has medido desde el de arriba. 8, a ver. Sí, unos 8,5, María, entre automático y automático. Vale, ¿lo marcamos con alfileres? Sí, lo vamos a marcar con alfileres. Vale. Y espérate, que hay que mirar qué lado monta. Eso Al te iba a ser mujer, preguntar. al ser mujer, esto va puesto. Bueno, depende del lado que se lo ponga. Pero lo lógico es que bueno, aquí claro, sea la es hembra y verdad. aquí el macho por el ojal. Pero si no, depende del lado que se lo ponga. Claro. Pero bueno, vamos a seguir aquí, que sea la macho. Ah, bueno, es verdad. La hembra, Nos marca- porque está vale, el botón vale. y ya está. Ujú. 8,5. Yo mido, pero luego me termino haciendo un lío, me hago menos lío así. No sé qué me pasa. Si te pones el ojo lo tienes calculado. Ya, pero... Si no lo mides, antes de ojo te cae. Ya. Es que me queda mejor cuando los hago a ojo que cuando los mido, porque al final no sé cómo multiplico o divido o yo qué sé. En el otro medimos y ya está también para el otro lado, ¿no? ¿Ves? Mira, No me sorprende. ahí. Vale. ¿Sabes qué? Lo ¿Qué? suyo es coser todas las hembras y luego los machos. Porque Vale. tú empiezas por abajo y yo por arriba, o al revés, me da Vale. igual. Y luego ya los marcamos. No sea que los marquemos y por lo que sea se nos vaya una de las dos, uno, y ya no nos case. Ah, porque lo movamos, ¿no? Claro, Quizás, a nada o- que se mueva un pelín ya no nos casa. Pero para poner el otro lado hay que ponerlo como encarándolo Encarándolo. así. Ah, no vale midiendo. No, Por si acaso. yo me fío más del Vale. encarado que del Ok, medir. Vale. Estas son las hembras. Ahí Estas. ¿Tienes ahí? Sí. Hilo doble. Sí, lo doble, porque si no, yo creo que se nos va a cortar, ¿no?
Así, ¿no? Maribí. Justo Sí. así, O sea, como un aquí centímetro. No nos podemos meter mucho más porque si se lo quieren poner de falda les queda estrecho. Acá. Entonces así, Vale. Claro. ¿no? Sí, tienes toda la razón. ¿Sabes qué estaban pensando? Que cuando cosemos los botones que siempre me dices, tienes que meterlos, o sea, Ya. digo, ¿aquí qué hago? ¿Al Ya, filo o no ya, filo? lo sé, ¿No? lo sé. Vale. Aquí dejamos un poquito. Sí, acuérdate del nudo, ¿vale? Vale. Es verdad, aquí no hacemos como... así. Hago nudo, pero yo lo escondo. Sí. Lo metes hacia abajo, ¿no? Sí, O haces así, yo te hago así. Sí, Pero me como gusta quieras, que como quieras. Que me quede más rematadito. ¿y cómo lo vas a poner con los agujeros? Así, vale, para ponerlo ¿No? las dos iguales. Sí, perfecto. Para ponerlo las dos iguales, María. Pero se cosen un poco mal, ¿no? Se cosen un poco mal, sí. Son entretenidos de coser. A ver. Y mira, lo más cómodo es que cales abajo, ¿eh? Con cuidado de no pillar doblado el forro. Pero, o sea, aquí, Sí, porque mira, para se meter y vean. sacar, sí. sí, Es que si no, no los podemos coser de otra manera. porque no nos da para doblar No nos la da para aguja, doblar ¿no? la aguja. Vale, espera. A ver, hago así, con un botón. Eso Lo hago nudo yo. ahí, ¿no? Así Vale. hago yo. Voy a sacar ahí un poquillo. Y para que queden todos iguales, yo creo que con 4 pasadas, mira a ver qué te parece. Sí, lo que tú digas. No, mira, yo creo que con 4 o 5. Ah, dices en cada gordo. esta. Para que nos queden a las dos iguales de gordo. Pues lo que tú quieras, sí, lo que Lo tú veas. tanteamos. O sea, 4 o 5 pasas por agujero. Mira, he pasado por 5. cada esta. Yo creo que con 5 es Vale, suficiente. 5. A ver, y como así, ¿no, Marín? Así. Mira cómo me ha quedado. Sí, como medio centímetro o por ahí. Más Como o es más menos. fácil para que no se mueva. ¿Empieza desde aquí, desde también o da igual? Yo coso este y voy a coser este para que no se me muevan. Y ya está. Vale, pues espera, entonces, ¿qué me pasó? Es que es prácticamente inevitable que se muevan. Ay, Marieta, lo has hecho mal. Sí, te he enredado. A mí me pasa algunas veces también. ¿Ves? Ya cuando le tienes sujeto en un punto, ya los otros puntos son como más fáciles. Espera, pues entonces tengo que medir porque se me ha ido, ¿no? Eran 8 y medio. Trabajamos igual. A ver. Esto abrocha aquí. Ah, vale, este abrocha ahí. Vale. De repente me ha entrado la duda, sí. Ay, mira. Lo que me ha pasado. He cogido el forro. ¿Lo ves? Ah, de la doblez. Claro, ¿no? como hace pinza, como hace ahí el fuelle, ¿ves? Ya. Un poco mal, ¿eh? Sí. Sí. Se cosen un poco puñetitas, sí. Pero bueno, Ahora. No tiene nada con el agujero. a veces es también hasta que se les coge un poco el hilo. O sea, tú le vas dando la vuelta por abajo, ¿no, Mari? Vas así. Sí, es que si no, no se quedan Vale. bien rematados. Lo que pasa es que los cruces de agujero a agujero lo hago por aquí, no Sí. lo hago por aquí. Sí. Es lo único. Uy, qué tonta. Mira, se no tiene la hebrita doble. Vamos a ver, Marita. O sea, soy incapaz de hacer el nudo con la mascarilla, te lo prometo. Estéme despacio que tengo prisa.
parece que no entra bien y por la... Como no aumentas bien el agujero, no te entra. No. También son los primeros, luego ya parece que le vas cogiendo un poco el aire, ¿sabes? Luego son más pesados de coser los grises, fíjate. Escucha, pero como hago la vuelta, la paso por aquí Claro, mira. y me meto por aquí, ¿no? Claro, la sacas por aquí, por un lado. Mira, esa no te vale. Ay, ¿La ves? sí, me he ido ahí. Lo que yo te diga. ¿Y por qué me he ido ahí, no, María? Pues porque a veces pasa. Jolín, pues ahora para descoser esto. Jolines. Es que no se puede coser bien, porque luego no se puede descoser, ya lo sabes. Vamos a ver. El tercer intento. Esto no se oxida, ¿no? Si se oxidará menudo plantel. El gris sí que algunos ha puesto feo, Ah, pero es porque por lo de la es que silicona. tengo que meterlos de aquí abajo, entonces. No, Maridita, que no me pase eso. O sea, Claro, lo pongo aquí, claro, y yo no le echo Escondes así. el nudo y bajas. Calla, Y ahora calla. ya empiezas Ahora a coser sí. como un botón normal. Ahora sí. A ver, ¿has esto? A ver, ¿cómo lo has dejado así? Ahora sí. Ahora yo lo paso por aquí abajo, ¿ves? Para cambiarme a los agujeros. Pero que no se me note el cruce del hilo. Vale, ¿Ves? espérate. Ahora cuando lo haga yo. Es que si no lo hacemos así, cogiendo el forro, como tiene tan poca vista, Sí. la mitad la cosemos fuera y la mitad Y la dentro. mitad dentro. Hemos dicho 5, ¿no? 5, sí. Yo voy dando 5, parece que quedan bien. Mira, yo creo que quedan bien. con Pero, cinco. a ver, que te puedes que me está haciendo un lío. A ver, ¿Por? para cambiar, porque ahora para cambiar arriba, Mira. lo saco y No, cruzo. mira, mira. Lo tengo abajo, ¿eh? Lo tienes abajo, claro. ¿Dónde quieres coser? Lo suyo es que Aquí, cosieras ¿no? este para Vale, que no se pues te me voy a mueva. ese. Entonces haces así. Todas estas así, hebritas, vale, procura, vale, estas que la hebritas deja por procura, dentro. procura que no te queden flojitas por aquí, Sí, para que el revés sea dentro de que ya es feo, pero ves que los vale, y empiezas aquí vale. sin pillar forro, como te digo, o sea, sin pillar doblado el forro como yo lo doblar, pillaba antes. Vale, ahora Le sí. pones así rectito Vale, ahora sí. y Es que pensaba que pasabas por debajo del automático. no, por debajo del automático no puedes Vale, pasarlo. vale, Es que vale, no se vale. puede, no se dobla la aguja. Vale, vale, ahora Y sí. así, ¿ves? Ok. Vale, ¿Ves? vale. Yo lo he intentado pasar por entre el automático de manera. Digo, pues por el Ah, revés. Vale, vale, vale. Mira, no le voy a hacer ni nudo, le voy a rematar ahí porque es que es un martirio el nudo, ¿eh? Sí. Vete un poquito más para acá, anda, María. Vale. ¿Ahí? Sí, sí, sí. Vale, ahora. Para que se vea bien. Ay, María, que pilla un poquito, me hará gesto de algo. No, no te hace gesto. Van a quedar bien cosiditos, ¿eh? Hombre, no lo dudes. Alguna vez que los hemos puesto en Cresatén y ha habido que quitarlos, no, es que no se pueden quitar, se quedan las marcas. Porque como hay que coserlos así para que queden muy bonitos, se quedan las marcas. Madre mía, no veo.
Me lo he cruzado mal otra vez. ¿Que estoy tonta o qué? ¿Tiene solución este marido? ¿Cuál? Corto el hilo, ¿no? ¿Por dónde lo has cruzado? ¿No ves? ¿Que lo he vuelto a cruzar más? Mira. Pero Corta aquí. cuando te pase eso, cortas aquí. Vale. Mira, corta. Bueno, entonces aprende. Corta, exacto, mira. Y para, como vas cosiendo seguido, si cortas sin más, este se te puede ir. Lo saco. Lo sacas, ahora enhebras la aguja así con el hilo doble directamente vale. y ya. Lo único que no te va a dar para coser todo, pero la rematas Lo por remato dentro, en este eso es. Y ya está. Es que como los vamos cosiendo seguido pasa igual que con los botones. Si no los rematas se van. Sí. Aunque la vuelvo, ¿por qué soy tan torpe? Porque estás torpe, que no estás torpe. Sí, Te lo porque dices todo otra tú. vez voy a hacer lo de antes. Ya bueno, hasta que le cojas el aire. Es que ya me pone esto de la verde. Porque ya se me va a pedir. Es que cuando subo para arriba no le doy no lo vuelvo a meter para abajo, ¿sabes lo que te quiero Ya, decir? ya. Y si te apañas mejor con el hilo sencillo, lo único que tienes que hacerle es las pasadas, tú No, verás. no, no. Como tú te apañes, ¿eh? Yo- Abajo que iba a quedar también muy gordito, ¿no? claro. Joder. Joder, no tiene con el agujero, ¿eh? Ahora. Hay veces que, joder. Voy a rematar aquí, ¿no? Claro, si no te llega la hebra, Es que no me va a llegar. es mejor que remates aunque te sobre un poquito de hebra, que no tengas que rematar a mitad de ¿Puedo la cosida. rematar algo aquí así en modo amarillo? Sin problema, ¿eh? Claro. ¿No? Sí. Es que se me sale todo el rato. De verdad, ¿eh? Pero encontrar los agujeros es como un Estás show, ahí ¿no? tanteando. A veces. Nada, que no hay manera. Que no atino con el agujero, ¿te lo puedes creer? Me ¡Qué lo pesadilla! creo. A mí me cuesta también. Ahora. Luego ya una vez que le encuentras ya parece que le coges más, pero joder, Sí, pero vaya tela. Ahora. es que como no te entre la esta de... Porque no es como los automáticos normales, que metes un poquito y te vas así. Como No, no te... Esto, adiós, ¿eh? Sí. Y es que como son metálicos, o sea, que son grandes y metálicos, que no son como los que tenemos grandes invisibles, Ujú. que se pueden manejar un poco, pero es que estos no hay manera de manejarlos. Y aquí para Mariby, para dejar el este por dentro... le Mira, doy a aquí mí así me ha un pasado poquito. antes, eso es Vale. lo que yo he hecho. No he hecho nudito, he hecho ahí unas puntaditas. Una meto por aquí abajo. Lo que no sé si querréis saber, luego cuando la probemos se lo preguntamos, es en esta zona si también quiere los vistos. Porque en esta zona van... por dentro y claro, por fuera. Claro, ¿no? que lo más seguro es que los quiera por dentro y por fuera. Sería lo suyo. Sí, para que...
Me la voy. Me pongo yo más para allá. Sí, Ahí para está que... bien. Sí, yo estoy bien. Si es por... que se vea bien, ¿sabes? A ver, que se me va la altura. Vale, ya llevas tres, Marina. ¿Qué? ¿Ya llevas tres? Yo quiero coser como tú de deprisa. Bueno, ya llegarás. Sí, eso espero, hija. No te creas que para mí ha sido tampoco, ¿sabes? Yo con estas cosas también he tenido mis más y mis menos, ¿eh? Lo que pasa que, claro... ¿Sabes lo que pasa? Más que rapidez hay que tener paciencia. Y a mí Sí, es lo que sí. me faltaba. No porque quieras ir más deprisa, vas a adelantar más, ¿eh? Peor. Por eso te digo. Peor. Hasta que yo no entendí eso... Porque para mí hacer un cabillo era... ahora tengo que hacer los cabillos. Se me iban los automáticos. Y luego dices, no, es que lleva su tiempo, aunque parezca una Sí. tontería. Y esto pues le pasa igual. Si es que al final todo lleva su tiempo. Pues sí, Si lo que quieres hacer bien, al final todo es tiempo. no te puedes poner... Hay cosas en las que puedes correr un poco más y cosas en las que no. Y en este caso no se puede correr. Mi madre dice, para la costura no hay que tener prisa. No, Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo utilizo mucho una frase que a Isabel le gusta mucho, que mi abuela también decía. Lo que se tarda no se ve. Y es que es verdad, en algunas cosas... Yo, a ver... No los estoy dejando un poco tirantes, Mariby. Que yo tiendo siempre a jolines. De normal tiendes a ¿Un coser poco? fuerte. Sí, un poquito. No, pero lo importante es que Está no tiren bien. por aquí, sí. Vale. De normal tú tiendes a tirar mucho. Sí, no sé por qué. Voy a quitarme esta que me da un poquito más grande. No quiero que se descosa, pero no. Queda... No Pero es que las puntadas no hay que apretarlas. Sí, tienes toda la razón. sí, No se señora. descose con las pasadas, no con lo apretado. Eso sí. Es verdad. Si le das una pasada... ¿Qué nos pasa con algunos botones? Sí. Que me oyes a mí renegar. Tienes toda la razón. Tiene una valla y otra para acá y ya está. Y el botón bailando. Es verdad. A ver, aquí nos estamos juntando a lo mejor. ¿Tú coses bien, Mariby, ahí? Yo sí. Mientras no te saque a ti un ojo, No. ¿sabes lo que voy a hacer? Ahora te dejo a ti estos y me voy al otro lado ya. Como tengo aquí 3 machos, puedo coser allí. O sea, tengo Pero 3 no le vamos a... ¿No querías antes la prueba? ¿O qué? de los machos. ¿No has dicho antes de coser esas? ¿De poner el otro lado? No. Ponemos los machos y le preguntamos a Isabel en la prueba si los quiere también por fuera. Ah, para eso no hace falta prueba. No, Vale, para esto tengo no. yo. O si quieres los probamos, a ver cómo es. No, Me da igual, como pero es tú que... esto, como tú consideres. No, sé. yo creo que no es necesario, ¿sabes? Ahora no me hago el lío como antes. Sí, aquí ya va a llegar un momento que nos vamos a molestar incluso, ¿eh? Sí. Mientras no nos clavemos una aguja, no está mal la cosa. A ver, qué cálculo. Uy, ¿ves? Ya no chocamos. Sí, me un poco con las manos. Es que yo no encuentro mi agujero. Yo tampoco. El caso es que cuando pasas 2 o 3 pasadas dices, Sí. lo tengo. Sí, pero luego ¿A de que sí? repente... Pero luego de repente la última ¿Sabes lo que nos va a pasar con estas Jolines. agujas? Cuando acabemos, que las vamos a tener que tirar. se despuntan. Claro, estás dando en el metal todo el rato. También es verdad. Las vamos a tener que tirar porque si no, cuando cosamos algo que se enganche, nos lo vamos a llevar. Se me queda aquí en el ojo. Eso es lo malo del hilo doble. Por eso te digo que si te apañas con el hilo sencillo,
sí. Sí, chulo. Vamos a ver, Marieta. Es que a lo mejor no es de esa pasada, es de la anterior. Entonces tiene más razón. Córtalo y le das más remate y ya está. Vale. Joder, el agujerito. Hacía mucho que no sonaba la plancha. Estaba muy grande. Sí. Ahora son como novio. Pon las hebras sencillas, María. Es que no quiero porque voy a dar muchas pasadas, se va a notar mucho abajo, maridillo, creo, ¿no? No lo sé, pero si estás ahí con el tema de... Ese ya no le puedo coser yo. Mira, pues déjame ver. Lo mismo que hago ahora. La mujer, ¿por qué vas a tardar 2 horas? Pero tú eres Tú, un... ya bueno, pero tú hazlo tranquila, no te tienes Ya. por qué poner nerviosa, María. No, sí, nerviosa no, pero mira, ¿ves? Se me cruza todo, hija. Ahora. Ya. ¿Estamos dejándolo bien igual? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Los he mirado yo antes. Vale. Ahí. Es que el hilo también parece que coge vicio, ¿no? Sí, y una vez que se empieza a Jolines. retorcer, Espera, ¿ves? me voy a poner las gafas, que no veo nada de lejos, si no. Pero es que se me llenan de vapor con la mascarilla. Tú tranquila. Ya sabes que yo no tengo prisa, no te No, correr. no. Por eso. Ya está. Mira, ahora que estás tú sola, ponte más cómoda. Mira, así. Claro, ahora que estás tú sola, Vale. eso es. Porque cuando estás cosiendo con otra persona, pues a veces te vas adaptando un poco a la otra persona, pero si estás tú sola, ponte el falda como tú quieras. ¿Y sabes lo que puede pasar ahora cuando vayamos a poner los machos? Que como esto cede un poquito, tengamos que en algún punto... ¿Cede? Sí. A lo mejor, a lo mejor no. Que tengamos que pasarle a lo mejor un refrenadito, ¿sabes? En algún ¿sí? punto. Ya, no lo sé, a lo mejor, ¿eh? Al descoserlo, quieras que no, Sí, que Claro, sufre un poquito, claro. poco, pero claro. ya suena un poquito la voz. ¿Sí? Ujú. También puede ser yo, ¿no? Puede ser. Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Sí. Básicamente. No le Yo eches la también lo culpa a la pienso. aguja. No le eches la culpa a la aguja. Si quieres cojo yo este. Vale. No, como quieras tú. Claro, es que los naranjas es que cantaban un montón. Aparte de que Se cosen igual que estos, en Los- plan así. los naranjas no. O tiene los tienen agujeritos más más grandes, ¿no? Y está todo lleno de agujeritos. Ah, está todo lleno. Pero Sí. se cosen también así, 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 así. No, no. No, porque quedan como en círculo. Se cose uno por uno, como cuando hacemos los cabellos. Ah, Así, vale. igual.
Y ahora para los próximos la cambias. Para los próximos las cambias. La aguja. Sí, Que te chirría. ¿A que sí? Sí, total. Te chirría. Ay, esta ya la voy a tirar. La aguja te chirría. Cuidado si te doy, ¿eh? ¿Ves? Es que a ti no se te hace nada. Vamos, que yo le tengo transformado el hilo. Sí se me hacen. Y esto... Para que no se me venga el ¿verdad? forno, como te la has antes. sujetado. Sí, es que antes le he pillado. Ah, mira, ¿ves? ¿Ves cómo si se me hacen nudos? Sí, bueno. Muy bien. Yo le estaba metiendo por abajo, claro, tú la has cogido un poquito por arriba, claro, si no tienes que hacer tanto este. ¿Sabes lo que te digo? Esta primera que haces así, Ah, vale. claro. Se nos calas menos abajo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. A darle la Al primera darle esta, la primera vuelta. a la primera pasada. Mira, ¿Qué te pasa? ahora tengo Ah. 3 hilos. ¿Por qué tengo 3 hilos? ¿Ves? Se está abierto. Claro. No, se me ha... Ah, Ya bueno. está. Se retuercen, ¿eh? ¿A que sí? Mogollón. Y se supone que es un hilo bueno, ¿eh? Sí, pero a lo mejor de tanto, ¿no? De tanta pasada Puede ser. y... Pero no te creas que a veces... Mira, Sí, mira. los hilos buenos a veces tampoco... ¿Qué crees? También se me ha hecho, ¿ves? Hay una flojita. Ah, amigo. Me la ha agafado, ¿eh? Me la ha agafado porque Sí, antes un no se me poquito. enredaba tanto. Pero mira qué bonito se queda. Me la ha agafado, maja. Queda muy bonito. Tendré que poner muchos. Yo que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que dorados, fíjate, no he cosido ninguno. ¿No? Pero los grises, cosí un montón grises. Ah, es verdad. Y los grises son como estos, ¿no? No, los grises es Es agujero igual por que la agujero. naranja. Es Sí, igual que los naranjas. yo creo que y los azules también son así. Yo creo que los únicos que se cosen así son estos, los dorados. Creo, ¿eh? Es que si te permitiera hacer así, Ya, claro, sería guay. Pero no te permite, ya lo ves. es lo malo de estos. Ay, ese sí se va a poner. Sí. Piensa que también estamos cosiendo las dos, que es un poco más Ya, incómodo, ¿sabes? también. Pero aún así. No los coses con la misma rapidez una que dos, está claro. Bueno, tú eres muy rápida. Todo seguro. Es muy pesado. Te digo la verdad. Joder, con los Joder, te quedas con agujeros. el primero, ¿eh? ¿Que sí? Es que claro, digo, una aguja tampoco más finita tampoco, porque... No, no es cuestión de la se aguja. termina también, yo qué sé, ¿no? No es cuestión de la aguja. No, es de la maña para dar ahí. Yo utilizo mucho el dedo. Le pongo justo por donde, ¿sabes? Por Yo donde me intento sale, también, pero no sale hay veces que como- funciona y hay veces que no. Mira, este le he cosido del tirón, pero Sí, no sale. en teoría esto tiene que pasar aquí. Pero claro, este le tenemos que poner por aquí para que este monte en esto. Por eso digo que seguramente Isabel los quiera por ahí. Ahora se lo hago. Pero no entiendo que, o sea, has dicho para arriba y para abajo. Claro. Pero Mira, espera. va a quedar muy pesada esa parte. Ya, pero bueno, esta parte va aquí.
Mira, ¿ves? Esta es la del bolsillo, que vamos a coser primero en el bolsillo porque si no luego nos va a costar más Vale. trabajo. Esta parte tiene que abrochar aquí. Entonces, lo que yo digo es que seguramente Isabel quiera por aquí. Para que se vea. Y ahí se pone Claro. la hembra. O da igual. Da igual, tenemos que aprovecharlos porque si no los dejamos descasados. Ah, bueno, claro. Claro, es que, verdad, ¿sabes? es verdad, sí, sí, sí. Y va a ser fastidiado luego de coser, como me pasó a mí en los grises, porque como ya tienes el otro debajo, tela. Madre mía, para encontrar el agujerito ahí. ¿No? Pues no sé cómo los vamos a coser, fíjate lo que te digo. Que es más, bueno, te da igual Es que empezar tiene- por el de arriba que por el de abajo. Igual, ¿no? es que tiene la mosca para coserlo así. Es que no nos toca más remedio que coserlo así, María. Ya está. Ahora, la mitad del bolsillo. Lo que pasa es que entonces no se puede calar, no vamos a poder calar abajo como hemos estado calando con el... No, por eso Una digo, parte es la que cala, la otra no. la otra no. Por eso digo que es más chungo. Entonces es preferible que calemos la de abajo, o sea, esta, porque esta al final es decorativo, el que abrocha es el de abajo. Exactamente. ¿no? El que tiene que estar sujeto es el que O abrocha. sea, que empezábamos por esta, Claro, ¿no? el que tiene que estar más sujeto es el que abrocha porque es el que vas a tirar. Este al fin y al cabo es adorno. es decorativo. Sí, que Claro. este cogerá solamente la parte de arriba. Eso No se es. podrá coger la de abajo. A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Mira, aquí tengo un macho y una hembra. Espera, aquí solo podemos una, María. Sí, digo para que cogiera Porque si tiene más. Ah, para el botón, es verdad. claro, para el bolsillo. Claro, que ahí se juntan uno, se juntan... Ah, y abajo lleva otro ahí. Lleva el de abrochar, El de abrochar, el de decorativo el decorativo y y ya. Digo, me falta más, no. Y ya. Llevo el hilo sencillo. Ahora, ¿qué tal? ¿Mejor? Yo qué sé. Yo creo que sí. Sí. Por lo ¿Y menos no ¿Cuántas corres. pasas hay, María? Pues mira, llevo 4, a lo mejor con 8. Vale. ¿Se lía menos? Yo creo que sí. Sí. Lo he hecho sin darme cuenta, ¿vale? Al rematar se me debe de haber ido. Y ahora digo, mira, yo creo que con 8 está bien. Mira, bonito, sí. ¿No? Ujú, sí. Claro, tú desde arriba pasas así. Bueno, aquí empiezas por abajo, ¿no? Yo empiezo por arriba. Sí, pero me refiero. Ahora, cuando haces... ¿Sabes lo que no me pasará a mí? ¿Sabes lo que te digo? Claro, siempre por abajo, para que no te Claro. pase lo que ha pasado a ti, tiene que ser siempre por abajo, María. Si no se me hace un ese al otro lado. Exactamente. Un hilo al otro lado. Queda feo. A lo mejor se puede ir poniendo, puedes ir poniendo lo del otro bolsillo. Ahora que me estoy dando cuenta, si lleva 2 bolsillos, creía que solo llevaba una, qué tonta. Mira, pues lo planté. Ah, no sé Sí. si abrochado y dónde está la otra. Aquí. Ahí, vale. Nada, lo que he hecho ha sido... ¿Dónde está el otro bolsillo? Aquí. Ah. Estamos juntos. La mitad. Pero, a ver, es que no lo... ¿Dónde está el otro bolsillo? Ahí. Mira. La falda es así. María. Pero es que entonces este de aquí no te sirve para nada. Ya, pero se te va a abrir. Cuando lo tengas puesto en los hombros, este se te es abre. verdad, que es ese. Calla, Y sí. para que tenga una relación. Que Es como que ahí se tiene abre. la esta, vale. Claro, pero es que se No abre. había yo... O sea, en cuanto te la pongas por los hombros, si es de falda, no. De cualquier caso, sí. Este lleva entonces igual que el otro, ¿no? lo mismo. Tiene, a ver cuánto tiene, 17. O sea que la mitad, 8 y medio. Ahí y ahí. Mira. Debe ser de que ya se ha metido la mano en el bolsillo un poco, pero ves. Sí. Lo que pasa es que Pero- aquí no puedes calar. Uf. Ay, qué chungo. A ver, escúchame una cosa. Lleva, o sea, este. Aquí otro y aquí luego otro. este, ¿no? Sí. Vale. ¿Tú cómo has empezado por el de abajo? ¿O has empezado por el Toma, sigue con este. Vale. Gracias por facilitarme, porque si no...
Me voy a hacer yo. Ah, no, toma. Mariby, piensa que tú me... ¿El metro? Necesito una M. Que va aquí. Y sin calar, no puedes doblar la aguja como haces. Ah, bueno, quitas el... Ah, lo metes abajo. ¿No? Por aquí. Lo tengo que poner por aquí. A ver, déjame cuánto le he puesto de ahí, del borde, ¿De la vista? a como medio centímetro, así. Ah, de aquí, dices, Sí. del borde. Mira, los de fuera los vamos a coser así porque van a ser imposibles. Mira, ahí Ah, y ahí. vale. Es que si no van a ser imposibles porque no lo podemos calar, María. Vale. ¿Vale? Estaba Los probando. de fuera, pero... ¿También en los de la parte de la vista o solamente en estos de los... Bueno, en todos, En ¿no? todos. Porque el problema es la parte de El problema es que no abajo. puedes calar. Sí. El problema es que no puedes calar abajo. El problema le tienes igual. Uf, ¿Qué pasa? que no puedo. Que no se puede. Ni así tampoco. Te tengo que mover toda la falda. Es que. A ver, espera. A ver ahora. Fíjate lo que te digo, creo que ya le voy a coser así, de la otra manera. Es inviable coserle aquí así. Es que no hay manera. ¿Te molesta así, Belén? No, si la que te molestaré soy yo que moveré esto a lo mejor, Bueno, pues tú cuando eso... sin darme cuenta. Seguramente que sea yo la que te mueva. Ya que hemos cosido todos así, lo coseré así, pero vamos, tiene que ser. Bendito. Es que no puedo. Pero por mí, porque estoy yo aquí cosiendo, No, Mariby? es que no sé cómo cogerlo para que sea lo más cómodo posible. Piensa que tengo que mirar abajo y arriba todo el rato. A ver así. No es por ti, es por... Mira, ahora tengo la aguja debajo y no sé por dónde Claro, meter es la que mano. tienes mucho montante ahí. Claro, no sé dónde meter la mano, ¿sabes? Ese es el tema. Y a la vez tengo que estar sujetando el automático. Lo que voy a hacer es darme aquí unas puntadas para ya tenerle sujeto y una cosa menos que tengo que estar pendiente, ¿sabes? Sí. Le sujeto así, con una puntada toda él. ¿Ves? Es que se me mueve el automático, además. ¿Mejor? Ya parece que me he hecho con él. Una de dos, o me hago con él o se hace conmigo. Una de dos. Bueno, pues uno tampoco es tan... No, pero toda la parte de la tapeta es así. Ya, no, ¿No? las de la tapeta las vamos a coser de la otra manera, vaya. Porque no podemos mover la aguja. Es que no hay manera, ¿eh? De pasar la aguja. ¿No te muevo? No. Vete para acá que nos salimos de... Vale. Yo creo que se cose mejor en sí. ¿Sí? Sí. A mí me ha funcionado, ¿eh? Sí. Ya te digo que lo he hecho inconscientemente. Pues mejor, ¿eh? Por lo menos el modo no se hace tanto lío, tía. Sí.
Y abajo yo pensaba que iba a quedar muy gordito, pero no queda tanto, ¿no? Que va, no. Ay, qué trabajo. Es que se cose así un poco mal con el... Sí, aparte que tienes una postura retorcida que no es muy cómoda para coser, la verdad. Ahora sí que te lo he movido. Espera, que corto aquí un segundo, María. Tranquila, tranquila. Corto. Ya está. A ver, ahora aquí yo voy a tener esto. ¿Hago mejor este primero? Yo voy a Ok. hacer ese primero para coser el de fuera por los agujeros. Vale, pues coso yo esta así. Ahora aquí es este. Yo lo voy a hacer así, María, a ver qué tal. Y aquí en María para calcular el margen. Ah, lo malo es que aquí... Bueno, sí podemos calar porque vamos a poner el otro encima. Sí, ¿no? Aquí, ¿cómo así queda? O sea, así. Claro, tienes que mismo margen, poner más el o mismo menos, margen ¿no? porque si no, no te cierras. No, luego te la abro otra vez. Que se me retuerce. Ay, mierda, mira, se me ha hecho un nudo. Pero en sí, pon que cerradito. Sí, ¿has visto? Se partió. Se nos está como cayendo, ¿no? ¿O es cosa mía? No sé. Cuando hagamos lo del traje de bomberos no tenemos que poner las materiales, ¿no? Siento un poco rara porque yo lo giraría para acá. Claro, pero como estamos las dos, Ya. no puedes. Pero ya no solo eso, es que esta mesa es como muy alta para coser, ¿sabes? También Sí. lo suyo es, según qué cosas, hacerlas sentadas. Está un calor. O sea, la calle esta mañana. Así. Es que me da miedo dejar esta parte. ¿Puedo llegar a dejar esta parte tirante? Que sí. Claro, Pero ahora mismo así está bien, ¿no? sí. Como más o menos. Empiezas. Ahora que cogido tu trapillo. Ahí. ¿Ves? Es que Claro, es que estamos a me trasmano. siento- Pero escucha, ¿cómo lo quieres poner? No, es que si Lo yo estoy por abajo, tú estás por arriba, entonces nos vamos a retorcer Nos igualmente. retorcemos, yo también estoy Me lo pongo así retorcida, de sí. lado. Sí, de lado ¿Sabes? he optado yo de lado porque es que si no la postura es Sí. fatal. Son estos, es esta de aquí, los demás no. Ya. Pero Sí, sí, es que ¿sabes lo que este te es el digo? peor, es más incómodo de todos. Este lado, imagino atino con Con el agujero. pues peor todavía. Ahora. Y ahora por fuera, si tú pones el macho, yo la hembra o al revés, me da igual. Para que no queden impares, ¿sabes? ¿En dónde? ¿En la tapeta? Sí, el que Vamos. tenemos que coser por fuera. Vale. Pero ¿por qué iban a quedar impares, María? Hombre, porque si ponemos todos hembras o todos machos, Ah, calla, sí, sí, que pusiéramos las ¿qué dos lo mismo. ¿no? claro, luego ¿qué hacemos con los otros? Sí, sí, sí. Claro. Así puse yo la otra. Siempre los hemos aprovechado así. Para dar la vuelta tengo que hacerla por aquí arriba. Claro. Mira, yo lo he hecho así y lo único que se ven ahí son los cuatro cruces. Ujú. Porque como ahora va el otro automático,
ya está. Tú tienes que coger la hembra, Marieta. Yo hembra. Tú hembra. ¿Ves? Y este no hay más remedio que coserlo así. Porque no podemos pasar la aguja. Entonces, se cose así, rematamos, Eso es. pero das uno y uno cruzado o No. uno por, ¿sabes Uno lo que por quiero decir? agujero por agujero. Eso, ¿Ves? Así. vale. ¿Cuántas pasadas le das? Ahí me lo estás haciendo en simple. Sí, en simple. Igual 8 le estoy dando. Vale, para que queden, ¿no? Uy, qué gusto, como cunde, ¿no? Hoy Mariví ahora, había cosido el dedo. Que te habías cosido el dedo. Me da una puntada sin Ya, hija, a veces pasa. Lo más gracioso es que te pinchas y te das cuenta cuando lo tienes, porque te pillas solo la piel. Sí. Curioso. Bueno, te pillas. Bueno, a ver, por aquí. Y me paso a este. La verdad es que una vez que le coges el truquillo, Claro. bien, ¿eh? O sea, me están quedando mejor estos que Normal. los otros. Y esos son más difíciles de poner, cuando están en un sitio. ¿Mm? Sí, pero ves, es lo que tú dices. Ahora a mí me pediría girarla entera Claro. para coser aquí. Eso me ha pasado a mí con... Sí, Pero porque lo estamos cosiendo en distintas direcciones sí, también. total. En esos haces también el nudo, Mariví. En esto sí, un nudito chiquitito. O si no haces nudo, das unas puntadas por dentro y ya está. ¿Sabes? Pues tenemos una lucha con los agujeros. Ya ves, Es que no encuentro agujero. Qué desespero, tío. ¿Qué me va a pasar? Que no encuentro agujero. Luego lo ves por atrás, pero por no andar girando, o sea, por no andar moviendo todo el rato esto. Pero, Sí, pero no te creas que es una pero ciencia no te exacta, creas, tampoco. ¿no? Cuando llevas más de una pasada, bueno. Es que se difumina muy bien el naranja Sí. con el este. Bueno, los que peor se cosen son estos, yo creo, ¿no, María? Yo creo que sí. A mí por lo menos son los que más me ha costado, María. Estos de aquí. Me ha costado un montón coserlos. Qué peor. Ahora yo creo que ya lo otro es más... Y como los de fuera los vamos a coser de la otra manera, es que si no, no se pueden coser. Mira. Mira, ¿ves? El poquito de fuelle que me hacía. Pero bueno, con la plancha. Pero ¿ves? Ahí con la pinza. Claro, ahora hasta que yo no cosa la parte de arriba. No, pues ¿No me podemos dar dejas, la no, vuelta? me dejas, los Espera. marco Espera, y un tú segundo, sigues con que eso. cojo. Y luego, Porque me quedaría en la arriba. como ¿sabes? es en la misma La línea, hembra. ¿sabes? Como es en la misma línea, los marcamos. Espera. Ay, de frente venga para abajo. Ay. Es que es muy entretenido esto. Es que yo no imaginaba que se cosen así. Que pensaba, ¿sabes? Que cosas que no puedes. No puedes coser. coserlo de otra manera, hija. A ver, la altura. Voy a marcar la altura, ¿vale? La separación luego. No te crees que se marca muy bien aquí, ¿eh? Toma, sujétame aquí un segundo, María. ¿Aquí así? Sí, ahí. Que así lo vamos a sujetar mejor. Mira, tengo aquí, verás. Tú tira. Ahí, Eso es. Mariví. Y para que esto no me quede hueco, Vale. ¿vale? Ujú. ¿Ves? Y aquí yo voy marcando la altura. Es que este lado, como tiene el fuelle, aquí del bolsillo y de todo, ¿ves?
Y ahí no lo hace así. Lo hace, ¿eh? Lo hace, pero Es que la falda lo vale. hace por sistema. El patrón de la falda es así. Ujú. Esta parte, como es el decorativo, ah, bueno, no, te marca el de abajo, te iba a decir si cosas. Una vez que cosas el de abajo, cosas el de arriba. Ya está. Ah, este es el de sujeción también. Sí. Joder, está duro, ¿eh? De desabrochar. Ahora te queda ese. Toma, cósele por ahí y yo empiezo a poner por aquí abajo. ¿No? Sí, que es este. Que tienes que poner hembra. Este. Esa, porque yo en el otro lado he puesto macho. Y ahora los que tenemos que poner son machos aquí. Pero Mariví, si en esta parte, entonces se van a ver aquí macho y este hembra. No, porque es que aquí lo vas a tener así. Y luego Ay, aquí todo hembra. No, aquí tienes que alternar otra vez macho y hembra para que no nos queden impar. Ah, macho, hembra. Claro. ¿No lo veis desde el otro lado? Es que no. Entonces no se va. Mira. De un lado va a quedar. No, mira. Tú por dentro tienes que coser todos los machos. Que son los que se se abrochan. Ah, y lo otro es Y alternar lo por, otro es alternando. por decoración. Por decoración. Vale, vale, vale. Ahora sí. ¿Vale? Vale. Ahora sí. Es que pensaba que la misma fila que estuviera por abajo, No. la contraria iba a estar arriba y en el otro lado igual. No, ¿sabes? porque esta no es reversible. Calle, vale, vale, vale. Tenemos que aprovechar los automáticos, ¿sabes? Ujú. Mira, te digo que voy a coser estos también por así, ¿eh? Así. Ya no me ha Claro, gustado. espérate, que ahora tengo que coser esta como me has dicho. Entonces, ¿aquí puedo hacer el nudo aquí? ¿O lo hago Sí, directamente en esto? Sí, no, puedes empezar ahí. Vale, Lo que pasa es que tienes que hacerle espera. junto, Que hago así. con la diferencia de que aquí yo ya le estoy cosiendo de la otra manera, ¿sabes? Claro, que ahí tengo que coserlos como tú. Ese sí, Espera, pero estos ya no. que esto me lo pongo así. Y tú has sido así. Rematas, corto y este agujero, ¿no? No, ese yo le he cosido, mira. Así. Claro, Pero así. yo no remato. Yo voy Ah, ¿lo metes pasando- por abajo? Claro, yo no corto. ¿Y en esto tampoco cuando Igual, pasas esto? igual. Vale. No corto, María, está yo. Vale, vale. Yo creo que se cosen mejor, ¿eh? Mucho mejor. Y es que si no, no vamos a poder coser los de encima. O sea, que es que... Es que coges, se nota el hierro de abajo. Sí, hombre. ¿Cuántas pasadas las dos? ¿También 8 más o menos? Sí. Y es que aquí, fíjate, vamos a coser una parte del automático en forro. No podemos calar abajo. ¿Cómo? Ah, es verdad. Tienes que coger solo forro porque si no calas aquí. Es lo que te decía yo de la vista. Ay, se desenhebra. Pues mira, nos estamos encontrando con problemas, pero creo que ya lo hemos solventado, Isabel. Porque tú me imagino que quieres, te lo íbamos a preguntar. Sí. Me imagino que luego quieres también por aquí vistos. A ver, quedan muy bonitos. Lo que pasa es que, claro. No, sí, sí, los vamos a poner. Lo que pasa es que los tenemos que coser de otra manera porque no podemos calar para arriba y para abajo. Es lo único. Claro. Nos está costando mucho por la manera de coser estos automáticos. No Sí. son como los grises. Pero los vamos a coser igual que los Sí. grises y ya está. No, sí, fíjate que los grises son muy entretenidos ya. Y, Sí. y esto es peor. Pero ¿sabes qué pasa? Que estos hay que coserlo de aquí a aquí. Pero no podemos calar cuando ya tenemos uno cosido. Claro. Entonces le vamos a coser así y ya está. Claro. Pues nada, que es más entretenido de coser. Sí, bueno, pero nos cunde más. Es más entretenido, Sí, pero nos cunde me más. cunde más. Es que no Más que sabes, los grises. no sabes para coser este bolsillo. Me ha costado la vida. Los grises es que tienen más agujeros. Claro. Y grandes, que los tienes que rellenar porque si no quedan muy feos. Sí. No, con el Ah, naranjo. claro, cuanto más grande. Claro, es lo malo del gris.
Sí, porque claro, queda muy bonito. El que naranja se es un vea- agujerito, se vea pero el gris cantidad es de muy hilo. grande, claro. Sí. Tienes que coserlo gordito para que quede bonito. Pero bueno, es lo que le decía a María, que es paciencia, esto es paciencia. Sí, estos automáticos son muy bonitos, pero eso, Claro, paciencia. es lo bonito, además. Pero Qué bueno, ganas, ¿verdad?, de verlo. sí, sí. Ya hemos hecho la parte más entretenida, yo creo, que es la de los bolsillos, que es la que más nos ha costado. Claro. Esto ya, Bueno, y la del forro, que también ha sido, ¿no? sí, bueno, es La que, de ahí a ver, tiene hemos su tenido que curiosidad. rematar el Una forro. forma sin todo. bolsillos, pues es Mm, otra cosa. Claro. Y ese está abierto, pero pero bueno, ya está. Pues Lo bueno, malo, como yo digo, ya lo hemos pasado. Genial. Mm. Como una hora. Sí. Ay, aquí tengo... ¿Te puedo girar un poco, Maribel? Sí, gira, gira, gira. Ahí. Si queréis también. Bueno, como no vas a poder. Espera, los espera. Vale, termina de automáticos. hacer. Bueno, mientras coséis los automáticos, que es más entretenido, puedo enseñar a lo mejor alguna imagen, ¿no? Sí, como quieras. Toma, ya. Es que le tenía Ahora, empezado a vale. coser. Sí, termínale tú. Para eso. Me he tenido que quitar la gafa porque no veo con la mascarilla y la gafa y la gafa. Sí, coser los automáticos que lo han estado viendo todo el tiempo. Vale, pues entonces voy a enseñar unas imágenes que también tengo preparadas del libro de bonitas. Vale. Me va a llevar. A ver, ¿podrías ahora, Maribel? Si tú te apañas, sí. Sí, porque me lo paso por aquí. Esto ya me lo quito así, no te molesta. A mí no. No, no, sí, eso es lo más incómodo. Acábalo tú y luego ya pues nos vamos adaptando en estos. Pero eso es lo peor. Jo, pero se cose mejor de la otra manera, ¿eh? ¿A que sí? Madre mía, es el día y la noche. Por Dios. ¿Ves? A lo mejor la punta más bonita la otra. ¿No? Pero si no tienes con qué Pero comparar bueno, al final, tampoco, yo qué sé. ¿no? Eso de lo que se tarda no se ve, pero joe. Es que no es que se tarde o no, es que no se puede hacer lo otro. No, es que por abajo, pero si no estuviera la de abajo, pues como Claro. los otros, pero habiendo la de abajo... es Claro, lo malo. O sea, estoy en el último y me queda nada de hilo. Pues lo que te dé. No te queda para rematar. Mira, ves, que no queda nada, tío. Mm. Qué rabia. Ay, voy a dar con dos ramos dos. Me meto ahí, ¿no? Claro. Tienes mucho ahí para matar. Sí, pero no era por eso, era porque me pasó si no hay. ¿Sabes lo que te Ah, digo? Como está la de abajo, Ya, voy a ya hacer te- arriba, ¿no? ya, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú. A ver, Marieta, que no tengo, que está la última ahora. Ahora. Mira, ¿y sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? A la que yo pongo macho y hembra, o sea, perdón, a la que yo pongo esta, pongo los otros Vale. y ya la vamos dejando rematada. Entonces, abajo es Macho todos.
Vale. Y arriba macho y hembra, macho y hembra, Pues, macho y hembra. espera, ¿qué cosa es este? Para yo girar este. Empieza por arriba tú. Ah, coño. Claro, como hemos empezado antes. Este es otro, Mariby. Sí, pero le tienes que poner por aquí. Mira, me está haciendo un lío. Nada, olvídate, Pero- este es el bolsillo. Este es el bolsillo. Tú ahora Pero la que ma- entonces el bolsillo va a llevar dos, porque aquí va a ir No, otro. sí, claro, pero a lo mejor nos le saltamos. Tú pon ese ahí Vale. y luego vemos lo que queda. Está muy seguido, ¿sabes lo que Sí, quiero sí, sí, decir? sí, ya te entiendo. Aquí es macho. Dentro, la parte de dentro todo es macho. Macho, Y, este aquí. y arriba alternando, un macho y una hembra, un macho y una hembra. Eso como medio ya está también, ¿no? Mira, un poco más. Un poco más, Ah, como sí. atrás del forro. Eso entonces, es. ¿no? Calando, sí, El forro, si lo calas mucho, te pasa por el derecho, ¿eh? Ten cuidado. Te tiene que quedar suelto. O sea, solamente le toca el forro. Solo, porque si no se te cala la falda. Bueno, pues mientras están cosiendo los automáticos, os quería hablar también de este libro, que es súper bonito, se llama Genio y Figura, y es sobre la influencia de la cultura española en la moda, ¿no? Una exposición preciosa. Entonces, bueno, como había imágenes de trajes de Lacroix, porque claro, él estaba tan influenciado por España, ¿no? Y de hecho en la colección, yo creo, si no está mal, en el año 85, fue cuando realmente se le empezó a reconocer y esta colección estaba inspirada en España, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaros qué bonito con toda esa falda abullonada. Con este exvoto antiguo. Luego este también es maravilloso, con esos recogidos, todos esos tejidos que, bueno, los rasos, los tafetanes, ¿no? Aquí siempre en el atelier, yo desde pequeña siempre escuchaba llamar a las faldas abullonadas las faldas gonflé, y es un nombre que me encanta, ¿no? Siempre lo utilizamos. Y bueno, viene del francés, ¿no? Y él era muy experto en todo el tema de abullonados, ¿no? Conocía muy bien esa técnica de los tejidos que no deben pesar, pero abullonar muy bien, ¿no? Y luego este otro también, que este es como la fotografía que os he enseñado antes, ¿no? Mirad qué bonito. También el cuadro es de Ramón Casas. Entonces, bueno, esa influencia que él recibió, ¿no? Y luego aquí ya tenemos la chica, que la habéis visto antes, y bueno, para que veáis la espalda también. Porque bueno, la chaqueta se ve perfectamente, en la espalda está muy bien pasado el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, es un prêt-à-porter, pero vamos a llamarlo, es un prêt-à-porter de luz al final, ¿no? Esta no es una chaqueta, que se encontraría en otros prêt-à-porter, porque enseguida hay detalles que te dicen, ¿no? Cómo está de cuidada. En cambio, en las mangas, pues no. Aquí, por ejemplo, hay partes donde están los dibujos casados del brocado y otras en las que no. Aquí, por ejemplo, nosotros en alta costura siempre casamos los dibujos. Es verdad que se desperdicia, entre comillas, más tejido, pero siempre los dejamos todos casados. Y al final, digo entre comillas, porque no se desperdicia, sino que esos retales se guardan como joyas que son, y luego los utilizamos, en otras prendas, siempre tienen ese uso, ¿no? O se guardan hasta que salgan, ¿no? Pero nunca se tiran. Y bueno, aquí ahora cuando terminen de hacer la transformación, pues vamos a poner en el maniquí al lado la otra prenda para verla y comentarla. Y bueno, si leéis la entrevista que le hacen en Ese Moda, como os comentaba antes, hay una anécdota que habla que cuando está trabajando en Patou, él lo que hace es, decía que él era figurinista, ¿no? Dibujaba súper bien desde niño, pero no sabía coser, y entonces esta primera colección, habla, que una periodista muy importante en aquella época
bueno, pues la critica muchísimo, ¿no? Diciendo que no tenía ninguna personalidad y bueno, que parecía que estaba hecha de cualquier manera, ¿no? Y bueno, la entrevista que le hacen en el artículo, yo creo que está genial porque él ya habla, bueno, pues de todo lo que le ha pasado, ¿no? De todas las vueltas que ha dado durante su carrera profesional, ¿no? Y bueno, como os comentaba, yo me quedo bueno, pues con ese éxito que realmente es lo que merece Christian Lacroix. Y bueno, vamos ahora a seguir viendo cómo van terminando ya la transformación. Vamos a pasar otra vez al taller. Ah, mierda, María. ¿Por qué no? ¿Se te ha ido la marca o qué? No, la voy a quitar, ¿eh? Eso. Pero bueno, que me manda al de abajo. Te manda el de abajo, sí. Claro, Haz pues caso al de está, ¿no? abajo, sí. Mira, yo he cosido 2 de abajo y 2 de arriba. Te manda en realidad a ti el de abajo, ¿sabes? Al final te termino sacando un ojo, verás. Porque tú coses para allá, pero yo coso para ti. Sí. Te dejo tuerta de un ojo. Tiene más refresco, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Sí, no, malo. Por tu integridad física. Y luego la mental que te iba a quedar, ¿qué? A ver, ¿qué me falta aquí? Esta. ¿Hago yo esta? Sí, como quieras, o la hago yo. Me da igual. Digo para que no estemos... Hazte esta, hazte ¿Y esta. esta qué hacemos? ¿Pongo aquí una arriba o qué? Ahora lo vemos. Es que si no va a quedar raro a lo mejor. Es que no lo sé. Esta, ¿no? Es que no lo sé. Vamos a coser esta y esta, y esta y esta, y esta y esta, y a ver qué pasa con esta. ¿Y esta aquí iría? ¿La parte de arriba o la de aquí? ¿Esta en esta? No. ¿La parte de arriba de esta? No te entiendo. Macho. Macho, claro. Aquí iría otro macho. Depende de lo que te cuadre. Porque yo ya he Pues empezado. aquí es una hembra. Ya, pero yo he empezado por aquí, que hay que casarlos, da igual lo que pongas. Claro, Mariví, pero si tenemos esta cosida. ¿Me entiendes? Entonces aquí, espérate. ¿Sabes Vale, lo que te quiero vale. decir? Aquí, a ver. Aquí iría un macho, hembra, macho. Hembra, macho. ¿Me vas a hacer descoserlo? No te lo crees ni tú, vamos. Si arriba nos va a quedar uno impar. ¿Sabes lo que te digo? Porque son 7 los que hemos puesto, me parece, ¿no? No, es que por abajo hemos contado 6. Lo que pasa es 1, que 2, con 3, el del 4, otro 5, chillo- 6, es verdad. Claro, en este lado, como no lleva, no va a chocar. Y si nos le saltamos, a ver cómo queda. Es que yo claro, aquí pondría solo el del bolsillo y los 6 para abajo de los otros. los 6 no puedes ponerle. Sí, Mariví, los de aquí. ¿Entiendes? Los de aquí que coinciden con esos. ¿Me sigues? Te sigo, pero entonces este no habría... ¿Sabes? Porque es que mira dónde está el otro. O me pierdo en alguna No, yo explicación. es que ese no le pondría. Este no le pondrías, Yo no pondrías pondría este. ese, Sí, Y dejarías este trozo sin poner. claro, porque... Y solo ponemos estos 4 entonces, no 6. Claro. Vale, vale, no me parece ¿No? mal. No me parece mal. Es que si no aquí... ¿Esta es tu esto aguja o es la aquí- mía? Me parece que te la he choriceado, ¿eh? No sé, porque aquí hay otra. La mía es la del grande, que la he enhebrado. Trae para acá que no veo. Es que si no aquí sería este. Ya, están muy juntos, demasiado mazacote. Y tiene mucho peso esto, ¿eh? Pues nada, sigue poniendo ahí machos. Pongo el de aquí macho, el otro de aquí Macho. y macho, macho Sí. y ya. Y luego aquí hembra y macho. Eso es. ¡Qué lío! Ojalá. ¡Qué lío! Yo no te ¿Sabes entendía lo qué? que me decías. El otro lado ha quedado con menos. No, con menos no, solo tiene este Bueno, y en ese, este lado y solo ese, con eso, ese, ya claro. está. De todas maneras, como lo vamos a probar, a ver cómo queda. Vale, no, es que no me... Creo que estoy rara para coser. Claro. Ahí. Una a otra nos molestamos, llega un momento. Por eso cuando hay que acabar un traje con muchas prisas, al final solo se puede quedar una.
porque te molestas. En vez de ayudarte, molestas. Sí. Es preferible Tienes sola. tal, pero Sí, porque a lo mejor la persona que está cosiendo está girando o necesita girar y como está la otra terminando no lo puede hacer y al final la atrasamos. si a lo mejor quieres, yo qué sé, es verdad. Sí, es complicado. Ah, creí que tenía algún alfiler aquí puesto. Como siempre tenemos. Siempre sí, es que parece que se me había enganchado la... ¿Cómo necesitas girar? No sé, me voy a girar para acá, termino con esta así, ¿no? No sé, como tú quieras. Me pasa esto. Así no te molesta, ¿no? A mí no. Me quedas un poquillo. Adáptalo. Aquí, Mira, aquí no adáptate cojo así. esto, No. ¿verdad? Eso es lo que yo he pillado cuando he empezado a poner el primero. Vale, que me ha pasado lo mismo que a ti. El fuelle. Esto, ¿A que sí? como El colgadero. Y esto, me sujeta aquí un poquito. Yo me lo he sujeto con alfileres porque el primero que he puesto le he pillado. A ver, que otra vez me tengo que poner la cuenta. Agua que quejarse. Pues sí, básicamente. No se puede ir, ¿sabes? Sin tomar mayor medidas. Ponte, ponte. Déjame coger Sí, esto, termina, María, claro. que si no, no tengo que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Tú puedes decir? Yo sí, si tú puedes, sí. Sí, porque ya me queda. Ah, vale, ya te pilla a favor. Paso la aguja. Ahora, ya está. Cojo. Sí, si lo tiras del fondo, pues bien. Mm.
momento que es que la postura, Es que como hay que irlos claro, dando la vuelta. girando, si no es imposible. Y eso que al final así se cosen mejor, ¿eh? Hombre, Que con el de cos agujero, es que no hubiésemos podido coser esto. no. No puedes meterla ahí. Ujú. Se llevan bastantes automáticos al final, ¿eh? Sí, hombre, un montón. Sí. La parte de dentro como la de fuera. ¿Voy Sí. para allá? Sí, porque me queda a mí un automático. ¿Eh? Sí, sí, tranquila, tranquila. Isabel.
¿Cómo va? No, terminando. Solo me quedan las puntadas flojitas del forro ya. Pero, ¿lo probamos primero Claro. o Me da igual. qué? Ahora lo vemos a ver cómo puede quedar. ¿Tiene? Sí. Al final ahí que le pones solamente una de arriba. Sí, vamos a dejarlo así, a ver cómo, qué tal. Es que va a tener un peso esto. A mí me gusta. Es que me queda. Sí, tienes razón. Y luego a lo mejor también se ve mucho dorado, por así decirlo ahí. El bolsillo, En la parte por del dentro, por hombro. fuera, así, ¿no? ¿Eh? Puede ser. Si es para falda a lo mejor no choca tanto, pero... ¿No? O bueno, No choca tanto, pero abultan las caderas. Bueno, también es verdad. No sé qué será, pero. A veces. Mira, lo que te decía era que. A ver, quiero tantear. En plan, no se ve, ¿no? Claro, claro que se ve. Y como van a ser bailarinas, mira, para que no tiren. Mira, una ahí, porque ves, el forro sí que es más grande. Pues lo que hacemos es forzarle más para acá, aquí a su caer. Pero levantas así como para arriba al colocarlo para abajo, ¿no? Claro, es que lo dejo flojo para que no me tire. Vale. ¿Ves? Y lo hacemos así, a ver cómo funciona la cosa. Este se hace en simple, ¿no, Maribel? Yo lo estoy haciendo en simple, sí. De todas maneras no les voy a rematar mucho, María, por si acaso, ¿sabes? Aquí te lo hacemos como un forro. Ah, vale. Luego si las tenemos que rematar, las rematamos bien. Pero así son fáciles de cortar, no las vamos a hacer como una presilla normal. Vale. Luego ya las hacemos como una presilla, ¿sabes? Pero para la prueba lo dejamos así. ¿Así, Maribel? Sí, Como si fuera tú dices, una presilla, ¿no? claro, luego ya las rematamos. Pero antes la probamos por si acaso. Pero si quedan bien, ya simplemente rematarlas, ¿vale? Me voy a llevar ahora algunos automáticos para tantear allí, ¿sabes? Vale. Por si acaso, como siempre tengo cosas en el bolsillo de la gata, pues nada, cuando queráis vamos a probar. Nosotras ya estamos para probar en el salón, ¿vale? Que los hemos puesto aquí, me Que parece. va bombe, ¿no? Mira, ahí se ha movido, creo. Estos están bien. Pero del de abajo o del Este. bolsillo, Maribel. Mira, O... medio centímetro se ha ido. Se ha ido este para abajo. Bueno, pero como hay que probarla, lo vemos, Vale. ¿vale? Estos están bien. ¿Ves cómo abultan las caderas? Es una pasada lo que abulta. Oh, pues queda muy bonito, ¿eh? Me Sí, gusta. sí, queda bonito.
La verdad es que sí. Este es el que hay que cambiar, que se ha bajado este. Este fue el que se movió la marcada. Sí, yo creo que sí. Es que ves, lo podría a lo mejor embeber, pero es que si lo embebo queda flojo de aquí. No, Hay que moverle. lo quito. Ese es el único que hay que mover. Se lo ha movido. Mira, Sí, y ya está, no pasa nada. Quita el alfiler. Ya está. Sí, pero eso es porque, aunque hayas quitado el alfiler, por lo que sea, es que demasiado, María, si solo se nos ha movido uno, ¿sabes? Al final, ni tan mal. ¿Queda bien? Este queda bien, sí. Este me ha costado la vida, ¿eh? Pues que Mira, hasta se esconde sacar todo esto. prácticamente en el tablero. Queda muy mono, Así queda bonita. Y al final tampoco se abre tanto, porque ¿eh? No, te la puedes poner como vista. O sea, como falda, que tampoco se abre. Y lo que decías tú, a malas, eso me encanta, que queda así como, ¿no? claro, Con una abres abertura aquí, queda de- una abertura lateral, o sea que no hay problema por eso. Uy. Menos mal. Calcio también. Bien, bien. Menos mal que estos los hemos cosido así, ¿eh? Es que si no es mortal. No, es que no podía. Uf, ¿Cómo imposible. calamos ahí? Es que- Imposible. Imposible, Vale, imposible. sí, sí, Y ves, mira, aquí se ven casadas las rayas, lo que te decía antes. Las rayas pero no casan los dibujos y es por la manera en que va entubada. Te la pones y ves la raya del costado, lo que pasa que en función de cómo queda el dibujo parece que está hasta torcida. ¿Ves? Mira, es que mira, si la coges así, mira qué diferencia hay de aquí a aquí. O sea, es que Ah, fíjate. es una pasada, es verdad. Por eso te decía que es como un poco globo. Pues esta no la he visto, yo esta falda. Es para alguien delgadito. Cierto, Este iba tipo de mucho faldas abajo. es para alguien delgadito, sí, entuba bastante. De hecho, no puedes andar, ¿eh? Por eso para falda